Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos cósmicos? Sean todos ustedes pues bienvenidos a este programa de grandes enigmas, rompiendo el molde prácticamente, como es Misterioso Universo. Estamos con un invitado de lujo, el señor Roberto Mera, investigador. Roberto, un gusto, muy buenas noches, Muy buenas saludando noches. a Buenas noches. todo pues, el público televidente, ¿no? Buenas noches, bienvenidos a Mundo, Esta cámara. bienvenidos a Universo, Misterioso Universo. Buenas noches a todos. Gracias a la productora pues, Digital Visión y su señor productor John Kielcibar. Estaremos todos los lunes a las 9 de la noche, todos los lunes a las 9 de la noche aquí por Digital Visión, Misterioso Universo, un programa controversial, un programa no convencional que sale de lo tridimensional, un programa de grandes enigmas. Mi estimado Roberto Mera, la gente en su gran mayoría cree o no cree en los ovnis, en los extraterrestres. ¿Cómo tú vislumbras esto? Bueno, hay diferentes criterios, ¿no? Y diferentes puntos de vista donde las personas puede variar mucho la opinión. Pero, mire, hubo una encuesta, ¿sí?, a nivel mundial en el 2015, ¿sí?, donde más del 50% de la población a nivel mundial cree en el fenómeno OVNI, cree en vida extraterrestre. Es bastante esos 50%. Es bastante. Porque hace algunos añitos la gente estaba desenfocada prácticamente. Por supuesto, y es que con el avance de la tecnología, ¿sí?, se da a conocer cada vez más. Y es que seguramente en la comunidad 1 de cada 10 personas ha tenido un avistamiento OVNI, ¿sí? De hecho, a nivel mundial, dentro de la encuesta, hubieron países que tenían del 79 al 82% de aceptación, 25 países a nivel mundial, entre Alemania, bueno, diferentes países, más países europeos que americanos, pero sin embargo están convencidos de esto. ¿Desde cuándo usted ha investigado esto de los fenómenos OVNI, de las naves extraterrestres? ¿Qué tiempo lleva en esto? Bueno, yo llevo en esto un poquito más de 15 años. ¿Sí? Anteriormente se vendía una revista que venía de España, claro, venía hasta un año de atraso, que se llamaba Duda, ¿sí? Y en esta revista hablaban justamente de esto, del fenómeno OVNI, de las abducciones, de vida en otros planetas. Y bueno, fue desde ahí que uno iba a los puestos y se veía atraído por esto. Más tarde dejó de salir esta revista, pero sin embargo la investigación continuó y llegaron otras, ¿sí?, como Gran Enigma, revistas españolas que también hablaban justamente del fenómeno. Sí, pero no fue más que en estos últimos años la investigación, y gracias al acceso a la información por medio del internet, hemos podido tener más cobertura para la investigación. Sí. ¿Quiénes lo acompañan a usted en esto de la investigación? Bueno, en esta investigación nosotros formamos un grupo muy interesante que consta de un arqueólogo, ¿sí?, otro investigador que es Rubén Montero, de la Campiña Manavita, ¿sí?, y personas del medio de radio y televisión que nos acompañan en esto. Ya, efectivamente. Según usted, ¿no? ¿De dónde vienen estos OVNI o estas razas extraterrestres? ¿De dónde más vienen? ¿De qué sistema? ¿De qué constelación? Bueno, ¿de qué estrella? La pregunta es un poco extensa, ¿no?, para dar una respuesta en sí. Y además es una pregunta que nos hacemos muchos investigadores a menudo. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si partimos cronológicamente desde un inicio, nosotros tenemos la teoría de los antiguos astronautas, que eran venerados como dioses. Entonces, si partimos desde ahí, podemos hacer un análisis de que ellos tienen una trayectoria muy lejana. En las tablas más antiguas se muestran como si llegaran de las Pleiades. Pero bueno, eso depende también de la cultura, ¿no?, porque hay culturas con una cronología mucho más antigua que la americana,
donde se habla de esto. Y entonces cada cultura tiene un lugar de proceder, pero la que más tiene en común es las Pleiades, es al menos la más común. Pero sin embargo, en la teoría de los antiguos astronautas, no nos vayamos tan lejos. En las últimas investigaciones que ha sacado la NASA, han dicho que tanto Venus como Marte habitó la vida. De hecho, hubo un tiempo donde el planeta Venus y Marte tuvieron vida contemporáneamente, y se supone que la Tierra podría haber sido un punto de encuentro entre ellas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Los que más visitan acá a nuestro planeta, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, se habla bastante de los grises, una serie de 1,40, cabezones, con ojos almendrados, grandes, también de los pleiadianos que usted estaba diciendo también, claro, de los taijetianos. Bueno, si lo ponemos si lo ponemos así como si fuera un rango jerárquico, digamos que los grises vendrían a ser la raza de pronto más baja, o no llamémoslo así, sino de pronto los peones, ¿sí?, de alguien que está mucho más arriba. Porque cuando nosotros hablamos de los grises tenemos que diferenciar. O sea, por lo general es pequeño, 1,50 m, 1,40 m, 1,60 m, cabezón, ojos altones, poco cabello, cuerpo delgado. Pero también se habla de otros grises que llegan a medir hasta 2 metros de altura. Claro. Entonces, unos grises insectoides se hablan también. Tipo insecto. Sí, tipo insectos más altos, con las extremidades mucho más largas. Claro. Entonces, la teoría, porque de todas maneras no es que algo comprobado, nos dice que los pequeños es como, vuelvo y repito, como si fueran peones de los que están más arriba, de los que vienen a hacer el trabajo investigativo, ¿sí?, el trabajo de campo, teniendo una jerarquía más alta. Porque en las aducciones siempre se menciona que está la cama, ¿sí?, está la persona abducida, y de pronto tiene 4 grises, pero siempre hay uno más alto supervisando el trabajo, ¿sí? Entonces, podríamos decirlo que son peones de una fuerza mayor. Aunque cuando esta pregunta se la hicieron a Albert Einstein en sus tiempos, ¿qué opinaba de los extraterrestres, de los ovnis? Albert Einstein siempre decía que para él no era más que el ser humano visitando al ser humano de un futuro. Claro, claro. Sí. Así dicen que somos nosotros en el futuro. ¿Sí? Y usted hablaba algo importante de los grises, que son culpables prácticamente de la gran mayoría de abducciones. En la gran mayoría de abducciones, mi estimado Roberto, generalmente al ser humano lo tratan mal, o prácticamente lo tratan de una manera negativa al ser humano, en su gran mayoría, como hay gente pues que le ha ido muy bien. Claro, pero bueno, según las investigaciones. Según las investigaciones, sí, pero hablemos nuevamente de una muestra, ¿sí? En los encuestados, en estos últimos años, de todas las personas, del 100% de la población abducida, solamente le ha ido bien al 3 o al 4%. ¿Al 3 o al 4%? Sí. Es bajísimo. Así es. Es bajísimo. Es que no somos más que ganados, es un sujeto de prueba. Es como nosotros que agarramos un ratón, una rata, un conejo y... Claro, y efectivamente. Efectivamente, exactamente, usted lo ha dicho. O sea, cogemos un animalito, nosotros lo hacemos, entonces ellos también lo hacen con nosotros. Somos sujetos de prueba. Y un sujeto de prueba, por lo general, rara vez le va bien, porque es prueba tras prueba tras prueba. ¿Quiénes son los reptilianos? De los reptilianos se habla muchísimo. Bueno, sí, los reptilianos se habla mucho. En las investigaciones, así en resumidas cuentas, el reptiliano hay 2 cadenas evolutivas. Se dice que nosotros descendemos del mono y que tenemos una intervención en nuestro ADN, pero en tablas antiguas se menciona tanto al mono como al reptil en la cadena evolutiva. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos intervenidos, sí, genéticamente para servir a un propósito, pero según las tablas sumerias, la primera sí, civilización, sí, pues, que sí, hubo en la Tierra inteligente, ¿no? Así es. Según estas tablas mencionan que antes del hombre, sí, existió los semejantes a ellos. O sea, los semejantes a ellos hablamos de los reptilianos. O sea, se cree por las interpretaciones, porque de todas maneras es algo que es totalmente nuevo. O sea, actualmente se sigue investigando, como
lo hemos hablado por interno, si usted lo sabrá bien, Zacarías Sitchin hizo una investigación, ¿sí? Y él con lo que pudo y en números rápidos, él pudo hacer una traducción no fiel a las tablas. ¿Sí? Algo errónea, estamos hablando de una investigación algo errónea, ¿no? Por supuesto, se cree que el porcentaje de acierto debe ser del 55%, ¿sí? De toda la traducción de Zacarías, pero es porque hay elementos, porque este lenguaje curvilíneo no es nada fácil. Escritura cuneiforme también, ¿no? Así es, entonces no es nada fácil, entonces tradujo lo que podía y ciertos elementos lo movió, digamos, a la imaginación. Sí, como por ejemplo, no, aquí venía una nave, pero yo obviamente no decía la palabra nave, decía de pronto, aquí venía una carroza de fuego, aquí venía un plato volante. Entonces, Zacarías no lo tradujo al pie de la letra, sino que bajo su interpretación tomó el atributo de ponerle un platillo volador, un laboratorio, o sea, utilizar palabras modernas para una descripción antigua. ¿Sí? Pero en estas de aquí, por eso le explico, habían dos clases de reptilianos. Los que vienen de afuera, que se supone que son los que vienen, que le llaman los Anunnakis, ¿sí? Y los que son intraterrenos, que son de acá mismo, producto de la evolución natural en nuestro planeta. Esos intraterrenos todavía están aquí ellos. Por supuesto, sí. Hay muchísimas pruebas, hay gente que ha tenido experiencias, sí, y me sumo a esa, donde se ha tenido un encuentro con este tipo de seres. Pero más allá de eso, es inclusive las culturas antiguas, cómo los representan con figuras, desde culturas tan viejas como Egipto, ¿sí? Hasta culturas nuestras como la de Jama, ¿sí? Como los Caras, donde presentan estas culturas. Es que le cuento algo, Roberto. Desde la Tierra hacia el núcleo de hay casi 7.000 kilómetros de profundidad. 7.000 kilómetros es muchísimo para dar basto a diferentes clases o razas de humanoides o gente intraterrena que puede vivir ahí, pues, ¿no? Sí, en África se habla de los hombres hormiga, ¿sí? Que si hablamos así, inclusive lo tienen representado en cuevas, eran hombres con apariencia de hormiga, altos, o sea, ya no nos vamos al tipo reptiliano, pero ellos vivían también debajo de la tierra. Y la historia de ellos es que bajaron del cielo, ¿sí? y la temperatura, sobre todo África, siendo tan caliente, ellos no podían estar expuestos directamente al sol. ¿Sí? Y ellos empezaron a vivir en las cuevas y obviamente como toda cosa que venía de afuera, los adoraban como un dios, para ellos eran dioses y los bautizaron con los nombres de los hombres hormiga. Ahora, yo le digo algo, Roberto. ¿Nos puede contar algo de la historia de esa nave extraterrestre que usted fotografió en Sancán? Fue eso, Hipiapa, ¿no? Bueno, en las investigaciones hemos tenido algunos puntos, ¿no? La nave que nosotros logramos divisar fue una investigación en el sitio San José de las Coronas, entre Bahía y San Jacinto. Es la que tenemos ahí la foto, esa es. Claro. Esa es, ¿no? Sí, ya, cuéntenos, relátenos con toda confianza. ¿Cómo fue esto? Bueno, ¿Cuándo fue? Esto fue, más o menos tiene unos 12 años atrás. ¿Sí? Nosotros hicimos una investigación, esta es la foto. ¿Sí? Nosotros hicimos una investigación y nos habíamos juntado con un grupo de metafísicos. Metafísicos, Sí. qué interesante eso. Sí, entonces tenían conocimientos avanzados. Ya, igual nuestro propósito siempre fue investigativo, ¿no? Porque hay una línea delgada entre la investigación, el fanatismo y la religión. Entonces son parámetros que deben estar súper claros al momento de que usted vaya a tener un encuentro con ellos. Digamos que en el caso metafísico, sí, estaba por ambos lados, tanto por el lado religioso que por el lado científico, investigativo. Entonces, al parecer dentro del grupo había una persona que había recibido alguna señal, algún tipo de contacto, donde iba a haber este encuentro. Entonces, nosotros nos reunimos, inclusive fue una fecha especial planificada, hicimos un campamento en ese lugar y, bueno, pasó la noche, usamos mantras, ¿sí? Mantralizamos bastante
y en horas de la noche, entre 2 y 3 de la mañana, justamente apareció. ¿Sí? Nos hizo señales de luces, nos envió tipos de flash y nosotros les correspondíamos. Tratamos de usar un lenguaje binario con ellos, pero no tuvimos la misma respuesta, porque nosotros les hacíamos señales como hola, ¿cómo estás? Qué ¿Quién interesante, es? qué ¿Sí? interesante. Pero la respuesta de ellos era solo un flash, solo un flash. Sí, nosotros pensamos que nos respondería de forma binaria, pero no fue así. La respuesta de ellos fue totalmente diferente. Hasta que en un momento la noche se volvió demasiado oscura y este objeto simplemente desapareció. ¿Por qué lapso de tiempo duró eso? ¿Qué será? ¿Minutos? Bueno, por lo general en este tipo de experiencia a veces hay un desfase del tiempo. A veces a usted le parece minutos cuando han pasado horas o viceversa. Pero en este caso el tiempo transcurrió normalmente. El tiempo no fue extendido como en otras experiencias que hemos tenido. Sí, donde hemos estado en un lugar de pronto 20 minutos y al salir han pasado 2 horas. Ya, entonces esto, en ese caso, en esa experiencia que de pronto, que para mí fue la primera experiencia ufológica, que fue increíble, ¿sí? Duró 20 minutos. ¿Sí? Más o menos le podría decir que inclusive el diámetro de la nave se podría asemejar de pronto al Estadio Real Tamarindo, por decirlo así. ¿Sí? A una distancia considerable, de pronto unos 10 kilómetros, ¿sí? Pero era muy grande. Qué interesante, Kisan. Ahora, dentro de las razas que han visitado supuestamente pues, la Tierra, están los reptilianos, los Anunnaki, los grises, los insectoides, están los Urmat o los Yurma que se les llama, que son como tipo felinos, tipo león, ¿no? Hay razas generalmente negativas, positivas, están también los Cadistus, los Usungal, los Taigetianos, los Pleiadianos, diferentes tipos de razas. ¿Usted cree que hoy por hoy, 2019, a nivel global, la humanidad está preparada o no está preparada para que, por ejemplo, ¿no? Ellos llegan, aterrizan, ¿está preparada para un contacto así frontal con ellos o no está preparada? Bueno, a breves rasgos, obviamente no lo está, y con el acceso de la información. Sin embargo, si usted se da cuenta, existen grupos que no sé qué tan conveniente sea, psicológicamente nos preparan para esto. No sé si usted recuerda la inauguración de las Olimpiadas, de Juegos Olímpicos, donde muestran como si descendiera una nave en pleno juego. Claro. O sea, pero es parte del espectáculo. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, indirectamente nos están programando para eso. Sí, pero, sin embargo, siempre va a existir lo que le mencionaban antes, ¿no? El fanatismo, va a existir la parte neutral y la religión. Sobre todo la religión. La religiosa a veces impide ciertas cosas, ¿no? Y es hasta la más fuerte. Sí, la religión es hasta la más fuerte. Si usted dice estas cosas, pongámosle con alguien que esté aferrado a la religión, sea un fanático religioso, pues se va a encontrar con algo de fricción, digámoslo así, ¿no? Claro. Ahora, nosotros somos terrestres, estamos en la Tierra. Están los intraterrestres, los que están dentro, sí, en el subsuelo. Están los extraterrestres, los que vienen de algunos planetas. Roberto, ¿quiénes son los ultraterrestres o seres multidimensionales? Estos son más fuertes, son más evolucionados que los extraterrestres incluso, porque se está hablando mucho de esto, le cuento, de los seres ultraterrestres o multidimensionales. Claro. Son seres que prácticamente habitan en todas las dimensiones. Son seres muy evolucionados. Bueno, si nosotros lo vemos... Serían como seres etéreos prácticamente. Claro, etéreos prácticamente, sí. La cuestión es que para esta clase de fenómenos, si el fenómeno OVNI está en pañales, sí, pues mucho menos, puesto que se pueden manejar varios criterios para tratar de definir este concepto de los seres ultraterrestres o dimensionales. Porque miren, nosotros se supone que nos encontramos en un plano de la tercera dimensión. ¿Sí? Alto, profundidad y ancho. Sí, y es lo que nosotros estamos.
¿Ya? Pero si usted ha escuchado de otro tipo de seres, por ejemplo, la gente suele hablar, lo más común es de duendes, ¿sí? Ah, yo lo vi pasar, ¿sí? Entonces, el duende está en un plano de la segunda dimensión, ¿sí? De pronto ellos tienen la capacidad de podernos ver y nosotros tenemos la capacidad de poderlos ver a ellos. Pero, sin embargo, no podemos traspasar esos planos, ¿sí? Nosotros estamos acá, ellos allá. Somos simplemente espectadores. Ahora, un plano mucho más elevado, estamos hablando de otras cosas. Hay una teoría que se llama la teoría de la tecnología de la luz, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, usamos la luz para iluminar, ¿sí? Hemos creado la luz artificial. Pero, sin embargo, si usted ha leído o ha escuchado testimonios de personas, no, es que vino el hermano Gregorio y me operó y salí bien de la operación. O sea, primero, bueno, la persona habla por fe y por religión. ¿Ya? No sabemos si lo que realmente lo operó fue un ser de otra dimensión, extraterrestre, más evolucionado. Pero ¿con qué lo operó? Siempre todos coinciden con la luz. Sí, la luz. Sí, él y su mano se hacen luz y entró y me sacó la piedra, me curó del cáncer. Muy interesante eso, sí, la luz. Sí, le llaman la tecnología de la luz, porque se supone que debe ser una tecnología tan avanzada que nosotros no tenemos la capacidad para entenderla. Sí, nosotros lo vemos como una luz. Sí, es como de pronto usted puede tener al simio más inteligente. Claro. ¿Sí? No estamos evolucionados todavía. para entenderlo todavía. Exacto. Y usted le pone un smartphone, el más moderno, al simio. El simio lo va a ver, pero no sabrá de qué se trata. Para él puede ser un plástico, una caja. Entonces, para nosotros puede ser una luz. Ya, pero realmente podemos estar hablando de herramientas súper avanzadas, fuera de nuestra imaginación, englobadas con el nombre tecnología de la luz, los cuales hacen viajes astrales, ¿sí? Puede romper la misma velocidad de la luz mismo, ¿sí? Viajar a lugares, pero en cuestión de segundos. ¿Sí? Estamos hablando de algo que no lo entendemos, pero lo podríamos englobar con el nombre de tecnología, porque tiene que tener una fuente. Ahora, otra pregunta, ¿no? Los Anunnakis nos alteraron genéticamente, nos bregaron. Sí. Bueno, ahí nos remontamos pues ya a la civilización sumeria. Pues, sí, ¿no? nos vamos a la Sumeria antigua, y que por cierto es los datos más viejos que tiene la humanidad. Exactamente. Sí, de registros de sus orígenes. Bueno, la historia de Anunnaki es un tema bastante apasionante y que conlleva mucha historia e investigación. O sea, no fue hace mucho, lamentablemente Zecharia Sitchin ya no está entre nosotros para defender toda la investigación. Él hizo lo que pudo, pero igual fue un gran aporte a la humanidad. Actualmente existe... Ahora David Parceriza, ¿no? Sí, David Parceriza, él al principio se metió de cabeza con esto, ¿sí? Según lo que él mostraba, hizo una serie de videos. Sí, una saga prácticamente. Sí, la saga de los Anunnaki. De los Anunnaki. Sí, fue prácticamente copiado tal y cual de las escrituras de Zecharia Sitchin, ¿sí? A lo cual fue un error porque fueron las primeras traducciones. Igual él supo reconocer este elemento, lo dijo, ¿sí? Y es algo de admirar porque no todo el mundo tiene el coraje para decir me equivoqué, ¿sí? Pero sin embargo hay tanto él como otros investigadores que están atrás de nuevas traducciones. De hecho hay un profesor español que se ha especializado en esto, ¿sí? Y está traduciendo las tablas directamente de la fuente, con lo que él ha investigado. Ojo, que Zecharia Sitchin hizo la traducción, pero puso muchos elementos de él en ella, ¿sí? Porque la traducción podría decir, no, y bajaron los seres en un cesto de pan, o bajaron los seres en un plato envuelto en fuego. Hubo cierta incoherencia. Claro, entonces él analizó, bueno, ese plato tiene que haber sido un platillo volador o una nave, y sustituyó la palabra de plato por nave, ¿sí? Jardín por laboratorio. Entonces, hubieron estas sustituciones, prácticamente dañaron la traducción fiel del texto, por lo cual se presta a unas interpretaciones muy erróneas actualmente. Y por esa razón se está investigando en nuevas traducciones que son mucho más fieles de la original para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones, pero traducidas tal y como están.
Y ya hablando de los Anunnaki, pues también hablamos de los dos principales, pues, ¿no? De Enlil y Enki. Enki, el positivo, y Enlil, el negativo. Claro. Sí, ahí hay un dato curioso. Enlil se dice, y hay pruebas, de que el diluvio universal, el diluvio que hubo aquí, se le atribuye a Enlil, al negativo. Enlil, así es, así es. Bueno, la historia menciona así. Pero ya nos metemos en el campo también religioso, ¿no? Claro. Lo que es esto, ¿no? Claro, sí. Es bien delicado. Sí, es delicado. O sea, si las personas que nos escuchan pueden investigar un poco, igual van a encontrar toda esta información en los canales de YouTube, en blogs, sobre todo de la historia y el trasfondo que tienen los Anunnaki, ¿no? Desde la llegada del planeta y la hibridación, ¿sí? Desde Nibiru, cómo llegan a la Tierra, en pos de qué, de extracción de oro, pero no como el material que nosotros conocemos, sino como conductores de energía. Claro. ¿Sí? Y bueno, eran Anunnakis mismos que hacían el trabajo, cansados de esto, manipulan genéticamente prácticamente a dos seres, al reptiliano y al reptil y al mono, que estaban en la cadena evolutiva más alta. ¿Sí? Siendo el reptil, pensando ellos que el reptil, por ser semejante a ellos, iba a tener un mejor comportamiento, pues fue todo lo contrario. Terminó siendo un ser totalmente agresivo y no dominante. Sin embargo, encontraron en el mono un ser mucho más dócil, mucho más obediente. Obviamente, con ellos se quedaron, que vino a ser el resultado nosotros. ¿Sí? Inclusive, los primeros llamados Adán, que prácticamente la palabra Adán es la palabra de ADN. ¿Sí? Y por eso le llamaron Adán. ¿Sí? Sí. Al tener un sujeto prácticamente que cumplía con sus expectativas, es como que usted tenga de pronto, crea un perro y dice, este es el perro preciso. Entonces usted dice, pero yo no puedo hacer más porque a mí me cuesta. Más fácil es clonarlo. Asimismo, Adán, en la Biblia dice, le sacaron la costilla para sacar a la pareja. ¿Sí? Estamos hablando de clonación. Claro, pero y ahí nos vamos a otro tema muy interesante y también controversial. Pues. Este programa de Grandes Enigmas, te cuento, Roberto, es un programa controversial, ¿no? Para gente de mente abierta. Hemos con esto roto el molde, ¿no? El molde tradicional. Y es un programa enigmático. Entonces, le hago una pregunta. Esto es algo controversial. ¿Jesucristo fue o no fue un híbrido extraterrestre? Podría ser inseminado artificialmente. En su opinión, ¿fue o no fue extraterrestre? Bueno, en mi opinión, más bien, y por la gran admiración que tengo hacia él, dejando a un lado la religión y todo, en mi opinión no creo que haya sido un extraterrestre, pero sí una intervención de un ser superior. O sea que María no vio un ángel, sino un ser superior. Por supuesto. Podría ser un pleiadiano, un taigetiano. Podría ¿no? ser. De estos tipos nórdicos. Sí, podría ser. O, volvemos al tema anterior, podría ser también un ser de la cuarta dimensión. Ya. Sí, acuérdense que nos vienen en el círculo de las cosechas, nos vienen advirtiendo, ¿sí?, de los seres que visitan el planeta. ¿Sí? Y con el último mensaje que es aterrador, que dicen descifrados, el mensaje dice, tengan cuidado con aquellos que traen falsos regalos. Entonces, más claro el mensaje no puede ser. ¿Sí? Estamos en un plano de tercera dimensión, ¿sí? Y prácticamente estamos siendo víctimas, porque es que si hablamos de abducciones, estamos siendo víctimas. Así es. ¿Sí? Somos ratones de un laboratorio. Sí, y estos seres de pronto lo que han querido es liberarnos. Entonces vamos al campo espiritual, ¿sí?, de que yo creo que tiene que haber sido una intervención extraterrestre, por decirlo así, pero de un plano astral, ¿sí?, de algo mucho más elevado que grises, que anunnakis, que pleiadianos, bueno, ya hablamos prácticamente de los ultraterrestres o multidimensionales. Por supuesto, prácticamente. por ¿no? supuesto. Claro que sí. Sí. ¿Usted cree que los dioses antiguos, en realidad eran simplemente extraterrestres evolucionados? Y la gente confundía. ¿Usted cree eso? La gente confundía con dioses.
Por supuesto. Pero si pasaron entre los seres humanos mismos. Cuando llegaron los conquistadores a las costas de América, algunas tribus los consideraron dioses, pero por el parecido al nórdico, porque venían rubios, eran grandes, ojos azules. Entonces ellos pensaban que eran sus dioses, que habían llegado en las naves, en las embarcaciones, y los confundieron. Y eran personas mismos como usted, como yo, que venían de otro continente. Asimismo, estamos hablando del mismo plano, de 3 dimensiones, con seres que abarcan este plano, ¿sí? Imagínese usted, yo le hablo de pronto a usted de hadas, de duendes, de seres mágicos, por decirlo así, de cuentos de hadas, y le hablo de extraterrestres. Pero a usted los va a catalogar en un solo plano, como algo fantástico, ¿sí? Pero cada quien ocupa su plano. Estos seres allá, ¿ok? Y digamos, los elevados del otro lado. Nosotros estamos en un tercer plano, en un plano de 3 dimensiones, con diferentes tipos de seres, ¿sí? Diferentes tipos, de pronto intelectualmente mejores que nosotros, o de pronto intelectualmente inferiores, pero físicamente totalmente diferentes, o sea, con una fuerza brutal, depende de las condiciones del planeta en que se encuentren, de su condición evolutiva. Un mono, un simio, un orangután es más fuerte que un ser humano, ¿sí? Y es así. Al nivel de todo el universo, dentro de este plano podemos encontrar diferentes tipos de seres. Muy bien, muy bien. Saludos para Gonzalo Gines, para Ramón Ubillú también y para el licenciado David Lor. Saludos también para la amiga cósmica Jenny Chavarría. Ella atiende allá en la calle García Moreno, entre Alajuela y Francisco de P. Moreira. Saludos para ella y saludos para todos. Qué importante y qué programa. Se nos ha ido pues así, volando prácticamente el tiempo, porque han sido muy buenos temas y créanme que pues lo estaremos esperando en otra oportunidad, porque es muy interesante lo que usted ha expuesto, ha expresado en este programa Misterioso Universo, Roberto, y muy agradecido con su presencia, Roberto, y cuando quiera, pues aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias por venir. Okay, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, amables televidentes. Este es su programa Misterioso Universo, prácticamente rompiendo el molde de la televisión. Misterioso Universo todos los lunes a las 9 de la noche por Digital Visión. Un programa de enigmas para gente de mente abierta, un programa que sale fuera de lo común, extra normal, cósmico, universal, donde abarca temas muy controversiales. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas cósmicas. Que la fuente original universal esté con todos ustedes. Muchas gracias.